de ecología y que no se esté pudiendo inscribir? Bueno, seguramente sección de alumnos nos va a avisar a nosotros también cuando ya esté encargada la nota de ecología, así que también les vamos a avisar por este medio para que se inscriban finalmente en sociología. Vamos con la clase de hoy. Mi idea para hoy, ya que la última clase, con la actividad que planteé, estuvimos bastante tiempo, la idea de hoy es no robarle tanto tiempo, pero ahí va a depender, voy a apelar igual a su participación, la idea es que voy a seguir insistiendo a que participen, así que lo que planteo para hoy es que hagamos un repaso del texto, con la participación de ustedes, vamos aclarando las dudas, y de ahí pasan directamente al evaluativo, ¿sí? ¿Hasta acá alguna duda, consulta o comenzamos nomás con la clase? A ver, ahí me han escrito algo. ¿Cómo sería, Florencia, la situación que estás planteando, lo que rinden la próxima mesa, qué materia? O sea, acá hay estudiantes que todavía tienen que rendir ecología. Bien, ¿cuándo es la fecha del final? ¿Cuándo es la mesa de ecología? Bueno, en principio sí. 16 de noviembre. A ver. Principio de noviembre. Bueno, en principio tengo entendido que sí. Déjenme que lo consulte con el ingeniero Ríos y se lo publico después ahí en el tablón de clases. Pero en principio entiendo que se lo va a esperar hasta que rindan y una vez que rindan se le va a permitir inscribirse, en base a todo el contexto de este año. Eso se lo confirmo después. Bueno, el tema de hoy, que es un texto que es más un poco la historia del desarrollo o la evolución de la agricultura, ¿sí? Al principio les plantea cómo va a ser el abordaje de ese, cómo se va a expresar ese proceso, ¿sí? Hay distintas formas de explicar esto y el texto está basado en lo que se denomina determinismo tecnológico. ¿Eso qué significa? Que la forma de explicar cómo evoluciona la sociedad está dado por las tecnologías que se desarrollan en distintos momentos. En una parte del texto le dice que de acuerdo a las necesidades que tienen las sociedades y a su invención, desarrollan distintas tecnologías que generalmente hay una técnica disparadora de esa tecnología que produce cambios en la sociedad. Entonces, si ustedes prestan atención, los periodos que hoy vamos a estudiar están divididos así, por una técnica disparadora que produce una revolución tecnológica y esa revolución impacta sobre la sociedad y produce nuevas formas de organización. Hay otra forma de explicar, o otras corrientes que lo plantean al revés, que se denomina determinismo social, que dice que en realidad las sociedades determinan qué tipo de tecnologías se desarrollan en distintas épocas. Pero eso sería otra forma. La del texto de hoy es determinismo tecnológico. Y como es un proceso muy largo, se recurre a la periodización, ¿sí? Que es dividir en etapas, periodos o épocas, en este caso, por una, como le decía, una técnica disparadora que da lugar a una revolución tecnológica. Y otra vez, la aclaración similar a la clase pasada, que estos periodos tienen que entenderlo que no son tajantes, ¿sí?
sino que una forma para comprender la realidad, pero no se dan así tan separados. Incluso hay casos de, por ejemplo, lo que es la invención del cultivo, de la agricultura en sí, se da en distintas épocas, en distintos lugares de manera simultánea, e incluso en distintas épocas. Eso es algo que todavía se estudia de qué es lo que ha posibilitado que casi al mismo tiempo en Asia, Europa y América, los humanos de esa época logren desarrollar las técnicas del cultivo de la especie, tanto vegetales como animales. Y acá empezamos ya con la participación de ustedes. A ver, ¿qué me puede decir? Entonces, el texto está dividido en 3 grandes partes. ¿Cuáles serían? La clase va a durar de acuerdo a cuánto pila le pongan ustedes también, ¿no? Si revisan el texto hay 3 apartados, el 1, el 2 y el 3, que divide 3 etapas. Comienzo de la agricultura y la ganadería está dentro de una etapa, ¿cuál sería? Ahí Lourdes dijo que la primera etapa es agricultura en la prehistoria y el mundo antiguo, donde ahí se ven 3 periodos. La segunda etapa del texto, la segunda parte del texto. Es la agricultura tradicional, Bien. agricultura moderna y la agricultura financiera. Bien, y la última parte. La persistencia de estado de situación. Claro, que cierra el texto un poco con lo que les comentaba de que las épocas no son tajantes y no es que lo que existía en una época, cuando pasamos a otro, deja de existir de un momento al otro, sino que pueden haber persistencias o reapariciones de distintos tipos. Vamos con la primera parte del texto, que es la prehistoria y el mundo antiguo, ¿sí? Ahí podemos identificar 3 periodos. Lo que es el surgimiento de la agricultura y la ganadería, lo que son los imperios sagrados y de regadíos, y la última parte, que es la revolución metalúrgica, ¿sí? Ahí es interesante, sobre todo en este momento, en la prehistoria del mundo antiguo, por ahí hay una visión de que todo el conocimiento que se desarrolla en esa época ya no sirve, ¿sí? Muchas veces se escucha que los problemas, no sé si algunos lo han escuchado esta frase, que los problemas que provocan las nuevas tecnologías no se van a solucionar volviendo al fuego. No sé si alguno escuchó eso. Realmente la argumentación es que los problemas que provocan las nuevas tecnologías se van a desarrollar con nuevas tecnologías. Esa argumentación tiene algo que yo no comparto, que es anular de entrada cualquier conocimiento antiguo, ¿sí? Y ahí se pierde de vista que todos esos procesos que se dan en el mundo antiguo en realidad son la base de los conocimientos que se van a ir desarrollando después a lo largo de la sociedad. Fíjense que la primera etapa, que es cuando les comenta sobre el surgimiento de la agricultura y la ganadería, es el momento en que los seres humanos hacen la mayor selección de especies que después se van a ir desarrollando cada vez más como productoras de alimentos, ¿sí? Si nos vamos a América, ¿quién me puede nombrar cultivos originarios de América? El tomate, Maíz. por ejemplo. Maíz, tomate, muy bien. ¿La soja? No. ¿Por qué? Chocolate. La soja, si no me equivoco, tiene origen asiático. El trigo. El trigo tiene origen en Europa. Citrus también de origen asiático. La papa, por ejemplo, es otra. El cacao es de acá también. La caña de azúcar. Choclo.
El choclo de maíz ya lo dijeron. La caña de azúcar también es de la zona de Oceanía, si no me equivoco. La quinoa es cultivo de acá. La quinoa junto con el amaranto, por ejemplo, son los alimentos que en estos últimos tiempos han tenido una gran valorización, que se denominan como superalimentos andinos por la gran la cantidad de propiedades que tienen, digamos. Entonces, el tabaco también es originario de América. En esta época, fíjense lo importante, que son muchos años, pero es donde la humanidad comienza ya a seleccionar prácticamente la mayoría de las especies que hoy se producen. Basado en la observación, ¿sí? Por eso, generalmente, ese conocimiento se denomina conocimiento experiencial o tradicional, porque no responde al conocimiento científico que se va a desarrollar después, ¿sí? Después pasamos a la etapa de los imperios sagrados y de regadío, ¿sí? Que ahí hay dos ejemplos que son característicos, que uno es lo que fue la civilización egipcia, y si buscamos un ejemplo más local, ¿quién conoce una civilización de acá de América que hizo un uso muy importante del riego? Los mayas, incas, Los incas. Los incas, ¿sí? Si uno, si en algún momento tiene la posibilidad de conocer Cusco, Perú, y ven las ruinas incaicas que todavía siguen en pie, hay muchas obras de hidráulica, ¿sí? De canales, fuentes, que la verdad que para ese momento son impresionantes, digamos. Lo interesante de ese periodo es que esas dos civilizaciones también son muy parecidas en cómo se organizan, ¿sí? Es decir, son civilizaciones con una fuerte organización, y ahí el texto le dice que es muy parecido a una organización estatal, con una fuerte autoridad, que en este caso está basado en la religión. Por eso se habla de imperios sagrados de regadío, ¿sí? Los egipcios tenían el faraón y sus dioses, y los incas tenían al inca o zapa inca y sus distintos dioses. Lo interesante es cómo se legitima la autoridad de ese, ya sea del faraón o del inca, ¿no? Que se decía que era un dios también al mismo tiempo, que estaba acá en la tierra, y lo que él decía se cumplía, digamos. Y ahí hay algo similar, es que dentro de las clases sociales de esas civilizaciones están los funcionarios o sacerdotes que van a ser que van a organizar todo ese imperio. En el caso de Egipto, a mí no me gusta decir imperio inca, porque ese concepto es occidental. Los incas tienen una palabra que se llama Tahuantinsuyo, que significa las 4 regiones, que para mí no era un imperio, bueno, sino era una organización de grandes 4 regiones, y que también tenía esa fuerte administración por parte de funcionarios. De esa época, ¿qué otra cosa es importante de ahí? Bueno, esto, ¿no? De lo de la autoridad, lo de la fuerte administración, incluso los estudios, por ejemplo, de los incas, se dice que esa civilización tenía asegurada alimentos por mucho tiempo, y si bien existían clases sociales, ninguno pasaba hambre, ninguno era pobre, ¿sí? Dentro de las ruinas hay grandes edificaciones que hoy se han demostrado que servían de almacenamiento, digamos, o sea, como grandes silos donde almacenaban ahí alimentos, y tal vez hacer una reflexión de que todo ese proceso queda trunco con lo que es el descubrimiento de América, digamos, entre comillas, por parte de las colonias europeas, ¿no? Lo que es España, Portugal en la zona de Brasil, y si nos vamos más hacia el norte, lo que es Francia e Inglaterra, que cortan de tajo todo el proceso de conocimiento que tenían esas civilizaciones, alegando que eran un mundo atrasado, antiguo, y que había que, por un lado,
imponerle la religión dominante en Europa y por otro la forma de entender la realidad en ese momento. Fíjense que en los egipcios sí había ya en ese momento la presencia del actor del esclavo, ¿no? Y toda esta historia de cómo Egipto esclaviza al pueblo judío. En el caso de los incas, se dice que la estrategia en realidad para ir anexando más terreno a su civilización era la de convencer, digamos. O sea, iban avanzando y convencían a pequeños pueblos de que si se unían, ellos le iban a enseñar a hacer las grandes obras, y por eso incluso lo que es la civilización incaica llega hasta el norte de Argentina. No sé si sabían eso. Y la tercera etapa de este momento, que es la prehistoria y el mundo antiguo, es con el surgimiento, digamos, de la metalúrgica, ¿sí? La utilización de los metales, ya sea para herramientas o para armas. Que ahí, como ejemplos, tenemos todo lo que son las civilizaciones del centro del Mediterráneo, principalmente Grecia y Roma, que fíjense que esos imperios ya es bien marcado lo que es la expansión y el sometimiento de otras civilizaciones a través del uso de las armas, digamos. Podríamos decir que el nivel de profesionalismo que desarrolla el ejército romano en esa época es tremendo, al punto que llega casi a dominar prácticamente toda Europa. Y ahí también surgen otros grandes imperios, como el imperio de Alejandro Magno, lo que es, si nos vamos más hacia Asia, el imperio mongol y todo esto, donde digamos que hay una fuerte dominación de otros pueblos y a través de las armas, y una fuerte imposición de que esos pueblos o pasaban a ser esclavos, ¿sí? O no eras esclavos, pero tenías que pagar tributo al imperio. Es decir, tenías que producir para ese imperio. Por eso el texto ahí le dice que acá, digamos, los que estructuran más allá de una administración parecida a la estatal es una administración del mercado, porque Roma, por ejemplo, tenía muy fuerte lo que era el intercambio de distintos alimentos con Asia, ¿sí? ¿Hasta acá tienen alguna duda? ¿Algún aporte? Bueno, eso es básicamente lo que sería el mundo antiguo, la prehistoria a grandes rasgos, ¿sí? De ahí pasamos a lo que dice agricultura tradicional, agricultura moderna y agricultura financiera. Esa etapa, si ustedes se fijan, el texto hace hincapié a un proceso muy importante. ¿Quién me puede decir cuál es? ¿A la caída del Imperio Romano, profe? A la revolución industrial. La globalización viene mucho después, todavía falta, es la revolución industrial, ¿sí? Porque ahí el texto les dice en un momento que los estudios a partir del siglo XX van a dividir esta etapa de acuerdo a la revolución industrial, un momento previo a la revolución industrial y un momento posterior. Previo a la revolución industrial, ahí como dijo una compañera, ve que abre el chat, está lo que es... ¿Qué pasó? ¿Se borró? Bueno, alguien había puesto la caída del Imperio Romano. Eso va a ser. ¿Sería la caída o sea, del Imperio Romano por la llegada de los bárbaros? Claro. Desde ese momento hasta la Revolución Industrial hay una primera etapa que va a dar lugar a la agricultura tradicional y posterior a la Revolución Industrial, la agricultura moderna, ¿sí? Con respecto a la caída del Imperio Romano, producto de este avance de los pueblos bárbaros, ahí salió una serie ahora en Netflix que se llama Bárbaros, creo, que debe ser que toma ese periodo. Ese imperio queda
digamos, roto vamos a entrar en lo que es la Edad Media, que se divide también en tres etapas: la Baja Edad Media, la Edad Media y la Alta Edad Media, y surge todo lo que es el feudalismo, los pequeños feudos que pusieron este punto en el que introduce la ley de reducción. Claro, se le reconoce a las civilizaciones bárbaras de introducir todos los implementos que permiten al caballo utilizarlo como animal de tiro, ¿sí? Entonces, fíjense que ahí lo que va a cambiar se cambia la mano de obra humana, digamos, por la animal. Y fíjense que si bien en Europa se da lo que son todos los implementos para animales de tiro, principalmente para el caballo, en Asia tenemos todo lo que es para los bueyes, y en América no había, porque en realidad no había un animal que te permita utilizarlo como animal de tiro, ¿sí? Tenemos los camélidos, como les llama vicuña, pero como animal de tiro no sirve, sí sirve como animal de carga. La agricultura tradicional, entonces, no es tanto que se desarrolla, sino que viene desde el mundo antiguo y llega hasta la Revolución Industrial, y esa agricultura muy marcada por, le dice en el texto, de hacia adentro, ¿sí? Que tiene un poco que ver con el contexto que está pasando en ese momento, donde se crean los feudos, que en realidad era más una producción de autoconsumo, se rompen las redes comerciales, y es una agricultura que le dicen que se ha transmitido a lo largo de todos estos años, ¿sí? Principalmente de generación en generación, de manera oral. Y tiene muchas características que hoy se están intentando rescatar, ¿sí? Con lo que es el nuevo paradigma de la agricultura agroecológica. Es tomar muchos conocimientos que en esa época se utilizaban, que con esto que les comentaba al principio, de la idea de que las nuevas tecnologías solamente van a llevar al progreso, se dejan de lado, hoy se están recuperando. ¿Ahí tienen alguna duda con respecto a la agricultura tradicional? ¿Algún concepto que no hayan entendido? Está claro, profe. Profe, ¿Sí? yo no entiendo mucho sobre los latifundistas. Yo no entendí si ellos sí trabajaban sus tierras o no. ¿Cómo? Perdón, no te escuché bien. De los latifundistas. Latifundistas, sí. Sí, que ellos sí tenían tierras, pero no entiendo si ellos sí las trabajaban o no. O sea, en esa época que estamos hablando de la Edad Media, en realidad vos tenés, si te vas a Europa, tenés los señores feudales o latifundistas, que tienen gran cantidad de tierra, y en realidad el que los trabaja no es él, sino lo que se denominaba en ese momento los siervos o la gleba, ¿sí? Que no eran esclavos en el sentido, digamos, más en el sentido, no eran esclavos en el que el dueño, el señor feudal era dueño de su vida, ¿sí? Pero esa clase social no podía abandonar las tierras si no tenía un permiso, y era lo que trabajaban, eran los campesinos que trabajaban. Si nos venimos hacia América y tomamos a partir del 1400, que es cuando llegan los españoles, hasta comienzo de la Revolución Industrial, acá van a ser, en primer momento, españoles que por orden de la corona tenían a disposición controlar distintos terrenos, ¿sí? Y ahí sí esclavizaban a los indios. Y después, cuando se produce la Revolución de Mayo, y eso lo vamos a ver más adelante, todo el proceso de historia de Argentina, hay una serie de apropiación de grandes tierras, ¿sí? Por ejemplo, lo que son las campañas del desierto, que ahí también surgen grandes latifundistas
que por una cuestión de reparto de tierra en ese momento. Era como una forma de premio a los militares, de acuerdo a tu rango, te daban cierta cantidad de tierra. Eso lo vamos a ver después, pero básicamente en ese momento el latifundista es alguien que tiene muchas tierras, pero no la trabaja él, sino que tiene, ya sea mano de obra esclava o otro tipo de mano de obra que son los que se encargan de producir. Bien, gracias. Ahí me preguntaban por qué la agricultura se denomina volcada hacia adentro. Bueno, esa es una definición de Altieri, que es para diferenciarlo de la agricultura moderna. Volcada hacia adentro tiene que ver con que es una forma de producir dentro del sistema que no depende mucho de insumos externos. No es porque no quiera, sino porque en ese momento no hay todavía tantos desarrollos de tecnologías, de insumos externos. Son sistemas muy autosuficientes, ¿sí? Es decir, que las semillas que utilizaban eran las mismas, eran de las cosechas que se hacían, parte de los granos se guardaban para la próxima campaña, ¿sí? No existía todavía el invento de los fertilizantes, o sea que la fertilización era en realidad llevada a cabo por animales. Los implementos se fabricaban manualmente y todo el trabajo es manual, digamos. Ahí dice, ¿por qué? Otra pregunta. ¿Por qué para el autoabastecimiento? Ahí tiene que ver con este contexto de que con la caída del Imperio Romano esos feudos quedan como muy cerrados y se producía únicamente para ese feudo, ¿sí? ¿La agricultura tradicional termina con la Revolución Francesa o de qué manera influye? Me preguntan, ¿podría decirse también que es por el autoconsumo y abastecimiento local? Sí, cuando hablamos de autoabastecimiento es autoconsumo y abastecimiento local. La agricultura tradicional en realidad no termina. Hasta el día de hoy existe en distintos lugares, ¿sí? Y es la agricultura que lleva a cabo los campesinos que viven en zonas generalmente remotas. Así que no termina. ¿Influye con la Revolución Francesa? Yo le diría que sí, pero en realidad la Revolución Francesa lo que produce es abolir la monarquía, digamos, y lo que recuerdan los tres principios de la Revolución Francesa: igualdad, fraternidad y no me acuerdo la tercera. ¿Cuál es la tercera? Igualdad, fraternidad y libertad, la más importante. Podríamos decir que gran parte de la población que era campesina en ese momento, en Francia, es la que va a participar de esa revolución, porque eran, digamos, una parte de la sociedad que vivía en condiciones nefastas, digamos. Si ustedes ven películas o series que retratan esa época de la Revolución Francesa, seguramente deben haber visto las imágenes de los palacios de la monarquía que vivían de fiestas, una ostentación de la riqueza impresionante, palacios con oro y distintos tipos de riqueza y con alimento de sobra, mesas llenas, y cuando afuera de esos palacios la gente se moría de hambre literalmente y vivía en condiciones horribles. Eso es lo que desencadena un poco, uno de los factores que desencadena la Revolución Francesa. No sé si aclaro esa pregunta que habían hecho ahí. De ahí surge el proceso muy importante que se da primero en Inglaterra, que es la Revolución Industrial, ¿sí? Fines del siglo XVIII, principio del siglo XIX, que creo que ya les comenté una vez. Esa revolución marca cambios profundos en la forma de organización de la vida, ¿sí? Hay mucha población del campo que va a migrar hacia las ciudades para abastecer de mano de obra a las industrias que están surgiendo en ese momento, y es a partir del momento que surge el sistema que se denomina el capitalismo, ¿sí?
Esa revolución da lugar a la agricultura moderna, que se extiende, podríamos decir, hasta, yo diría que la agricultura moderna se extiende hasta 1990. Y es, cada vez más surgen nuevas tecnologías que se aplican al agro, ¿sí? Ahí en un momento el texto le menciona los 4 pilares que describe una autora que se llama Camila Montesinos, los 4 pilares de la agricultura moderna. Uno es la mecanización. Si es algo, es lo principal resultado de la revolución industrial, es el surgimiento de las máquinas, ¿sí? O sea, pasamos de un mundo antiguo donde la principal fuente de energía o de trabajo era la humana, después la tracción animal, acá surgen ya las máquinas, ¿sí? Primero a través de lo que fue el desarrollo de la máquina de vapor, y ahí se van a ir desarrollando cada vez otro tipo de implementos. Y a partir de la década del 40 surgen los otros 3 pilares, que son semillas mejoradas, fertilizantes y agroquímicos, ¿sí? Eso es lo que, creo que ya le mencioné, se denomina la Revolución Verde. La Revolución Verde surge prácticamente en los 50, 60, primero en Estados Unidos, y es producto de muchas de las tecnologías que se habían desarrollado entre la Primera Guerra y Segunda Guerra Mundial para aplicar en el campo militar, que después se vuelcan al campo civil. Y en realidad esa empieza con unos nuevos cultivos mejorados, que son los trigos de Germoplasma mexicano, que ahí lo que sucede es lo siguiente, no me acuerdo ahora el nombre del que mejora estos cultivos, pero motivado por la idea de acabar con el hambre en el mundo, desarrolla unos nuevos trigos, que ¿cuáles eran sus características? Eran trigos que crecían poco en altura, y la planta concentraba todo su desarrollo, todos los recursos, en lo que es la espiga, o sea, donde están los granos de trigo. ¿Sí? Es un mejoramiento, se toma trigos de distintas partes del mundo y los cruza con unos trigos que estaban en México, si no me equivoco, por eso se llama de Germoplasma mexicano, buscando que todos, digamos, que ese trigo mejorado, su principal característica es que se concentre en producir granos. ¿Qué es lo que sucede? Cuando vos mejorás un cultivo de esa forma, la planta va a necesitar insumos externos, y ahí surgen los fertilizantes. ¿De dónde vienen los fertilizantes? De toda la industria química que había tenido un fuerte desarrollo a partir de la Segunda Guerra Mundial. En realidad, Primera y Segunda Guerra Mundial. De ahí surgen, digamos, hay un fuerte desarrollo de la química para generar después fertilizantes inorgánicos para las plantas. Y fíjense cómo, digamos, esos 4 pilares que menciona Camila Montesinos están muy relacionados entre sí. Vos decís, bueno, ahora tomemos el ejemplo del trigo. Tengo un trigo que va a desarrollar, la planta se va a concentrar en desarrollar una fuerte espiga, ¿sí? Principalmente eso. Ahora, esa planta, para poder sostener esa espiga, necesita muchos nutrientes. Tenemos los fertilizantes, genial. Otra característica de esos trigos es que todos crecen a la misma altura, entonces te permiten desarrollar maquinaria para cosecharlo, y ahí empiezan a salir las cosechadoras de granos. Y tercero es que esa planta que está creciendo, principalmente produciendo grano y con insumos que le permiten expresar su potencial. Imaginen un campo sembrado de trigo con esa característica, es una invitación con todas las luces para las denominadas plagas que ataquen ese cultivo. Es como que vos le servís el alimento en la mesa a las plagas. Y ahí está el 4.º pilar, que es la utilización de los agroquímicos para controlar las plagas, ya sea hongos, bacterias, insectos y otros organismos, ¿sí? Esos son los 4 pilares de lo que se denomina la Revolución Verde, y que en su momento se decía que, bueno, que iba a acabar con la problemática del hambre en el mundo. El problema es que esa
revolución por ahí, y por eso se habla de que la agricultura moderna es volcada hacia afuera, se vuelve muy dependiente de esos insumos y hay equilibrios que se pierden, ¿sí? Y se genera mucha presión sobre el ambiente y empiezan a aparecer otros problemas, que son la pérdida de fertilidad de los suelos, la aparición de nuevas plagas, la aparición de nuevas enfermedades, y cada vez más creciente la contaminación que hay con el uso de fertilizantes inorgánicos y agroquímicos principalmente. Fíjense que en ese momento, en los 50, 60, surge también lo que después se va a denominar los movimientos verdes o ecologistas, con un libro muy famoso de Rachel Carson, ¿sí? Ella escribe un libro que se llama La primavera silenciosa. Si no me equivoco, es a fines de los 60, que en ese momento estaba muy de moda, muy utilizado, un agroquímico que se llamaba DDT. El DDT es un insecticida, órgano clorado, que es desarrollado en realidad en la Segunda Guerra Mundial para tratar a las tropas con el tema esto de los piojos, pulgas y otros insectos que en las condiciones en las que estaban las tropas eran problemas. Ese DDT se empieza a utilizar en la agricultura y lo que descubre esta investigadora, Raquel o Rachel Carson, es que ese tipo de agroquímico se acumulaba en las grasas, ¿sí? Es decir, eran muy eficientes para tratar las plagas, pero el residuo que quedaba en los alimentos después se iba acumulando. Por ejemplo, si vos tratabas eso, una pastura, y después alimentabas eso con el ganado, ese ganado acumulaba ese compuesto en las grasas y encima aumentaba. Y después cuando nosotros ingeríamos, ya sea la carne o la leche, también se reconocía el rastro de ese órgano clorado en el cuerpo. Entonces ella escribe ese libro, se llama Primavera Silenciosa, que en realidad lo que el título hace referencia a que esa gran presión de agroquímico estaba, por ejemplo, matando a los pájaros también, porque es uno de los grandes problemas con los agroquímicos y es lo que cada vez se intenta desarrollar mejor, que es la especificidad de ese agroquímico, es decir, si controla una especie o varias. Los órganos clorados mataban a todo. Entonces, uno de los grandes problemas que ella advierte era que, bueno, vos controlabas plagas, pero también estabas arrasando con cualquier otro organismo vivo en ese lugar, y uno de esas señales eran los pájaros. Entonces ella le pone primavera silenciosa. En el prólogo ella describe, o sea, en el campo cada vez se observa menos el cantar de los pájaros. Pero bueno, es lo que ella empieza, es todo un movimiento a decir, hay que tener un poco más de cuidado con las tecnologías que estamos desarrollando, porque hay problemas que se están desencadenando y no se está actuando sobre eso. Esa agricultura moderna, entonces le decía, va a llegar hasta 1990. Y ahí el texto le habla un poco de lo que es en Argentina, ¿verdad? ¿Cuáles son las dos etapas que describe ahí? La división internacional del trabajo y la industrialización por sustitución de importaciones. Perfecto. El proceso de la revolución industrial se da primero en los países occidentales, principalmente Inglaterra, Estados Unidos, Alemania, Francia, y luego se va a dar a los países que hoy en día se consideran del tercer mundo o subdesarrollados, y ahí surge lo que se denomina la división internacional del trabajo, que era básicamente, como el nombre lo indica, decir, bueno, cómo nos organizar internacionalmente, de qué se va a encargar cada país. Sobre todo en lo que es el periodo, bueno, acá es con la fuerte dominación que tenemos de las colonias españolas, portuguesas, en África lo que son la fuerte dominación de Inglaterra, Francia. Lo que se hace ahí es decir, los países que todavía no se han industrializado se van a encargar de producir materia prima, ¿sí? ¿Para qué? Para venderle a los países industrializados
y esos países se van a encargar de industrializar esos productos y después se los vende a los países que no están industrializados. El problema de esa división internacional de trabajo es que se crea un círculo vicioso que hasta el día de hoy explica mucho de los problemas que nosotros tenemos, que esas condiciones de intercambio nunca son justas. ¿Por qué? ¿Alguien se anima a dar un ejemplo de por qué ese intercambio no es justo? Porque la materia prima siempre se vende más barato que el producto terminado, porque el producto terminado tiene trabajo, tiene maquinaria, y en cambio la materia prima la toman como lo más básico. Exacto. Un caso característico de Argentina es la gran producción ganadera, lo que es la utilización del cuero. Acá estaban los mataderos, imagínense en la época de Rosas, estaban las curtiembres, que era preparar los cueros, pero esos cueros se exportaban a Inglaterra, y en Inglaterra a un precio, y en Inglaterra se desarrollaba todos los productos que vos podés desarrollar como cuero, y después Inglaterra te lo vendía acá más caro. Esas condiciones internacionales son las que en parte explican por qué los países subdesarrollados hasta el día de hoy no se pueden desarrollar plenamente. Y es lo que se va a intentar a partir del fin de la Segunda Guerra Mundial, porque fíjense que esos países industrializados, salvo Estados Unidos, quedan devastados, y ya no hay una industria que nos pueda vender lo que nosotros veníamos comprando, es que, sobre todo en Latinoamérica, se desarrolla la política esta de easy o industrialización por sustitución de importaciones. Era decir, bueno, este es el momento que podemos aprovechar y vamos a intentar industrializarnos nosotros y que nos permita el pleno desarrollo. En ese momento, sobre todo, uno de los gobiernos de Perón es que hay esa fuerte política de crear. Ahí surgen muchos de los organismos estatales para regular las actividades, la Junta Nacional de Carne, la Junta Nacional de Grano, que lo que hacían era parte de las ganancias que se obtenían por las exportaciones se derivaban para desarrollar otras industrias. Y es el momento en que Argentina intenta desarrollar su industria automotriz, intenta desarrollar varias, bueno, hay también algo muy interesante que es toda la carrera atómica de Argentina. Hay un intento muy fuerte de un desarrollo industrial que queda trunco, diría yo, hasta el día de hoy, digamos. O sea, es como que nosotros hemos quedado ahí, todavía no nos terminamos de desarrollar y todavía no nos terminamos de definir si vamos a ser un país agroexportador o un país industrializado o lo que sea, digamos. Fíjense de dónde vienen nuestros problemas. Y ahí le menciona los tipos de productores, ¿sí? ¿Qué tipo de productores le menciona en el momento de la agricultura tradicional? Que ya lo han nombrado. Uno es el latifundista, ¿sí? Que viene desde la época de la colonia, que eso lo vamos a ver bien después, y el otro son los campesinos. Campesinos tradicionales, que lo vamos a ver después en otras clases, que ahí están las corrientes de inmigración que va a tener Argentina, ¿sí? Y ahí va a haber dos procesos. Hay en algunas zonas de Argentina donde se van a intentar crear colonias de inmigrantes, básicamente se los recibía y se les daba tierras para que se asienten y las trabajen, y hay otros lugares donde van a ir comprando esas tierras. Y en la segunda parte, que es la agricultura moderna, ¿qué tipo de productores les menciona ahí? ¿Del tipo capitalista o empresarial? Empieza a surgir el capitalista empresarial, que ya lo vamos a diferenciar bien. Surge también el productor capitalizado, o también denominado, ahí como dice Gastón, familiares capitalizados, también denominados chacareros, que es producto de ese intento del país de desarrollo. Hay fuertes políticas agrarias para que los productores, principalmente de las zonas pampeanas, se capitalicen. ¿Esto qué significa? Que entren en proceso de acumulación de riqueza, ¿sí?
Y eso que son políticas muy fuertes, por ejemplo, y que iban de la mano con el desarrollo de la industria. Por ejemplo, en esa época se va a desarrollar lo que es el rastrojero, no sé si ustedes me escuchan nombrar, que era digamos, un camioncito de producción nacional pensado para el uso rural. ¿Y cuál era la política? Bueno, desarrollamos el rastrojero, pero le damos crédito a los productores para que puedan adquirir ese camioncito, y así también los tractores, y ya si vos adquirís un tractor te permite trabajar con menores costos, a mayor eficiencia, eso te va a permitir retener una cierta cantidad de capital que después vos vas a poder invertir, comprar más tierra, y así te vas capitalizando. El otro tipo de productor que lo han nombrado ahí, el minifundista. ¿Por qué? Porque hay también un fuerte apoyo a las industrias, sobre todo en las economías regionales de nuestro país, que serían acá en Tucumán la industria cañera, en Mendoza lo que es la industria del vino, en todo lo que es Misiones, Corrientes, la industria de la yerba mate. Todas esas industrias demandan mucha mano de obra. Y acá en Tucumán, que hasta el día de hoy persiste, está el tipo de productor minifundista, que su nombre indica, es minifundista, minifundio, es decir, que tienen muy poca cantidad de tierra. Sobre todo si los productores cañeros minifundistas de Tucumán, estamos hablando que tienen menos de 10 hectáreas, ¿sí? Y su principal forma de sobrevivir es esa poca caña que producen, venderles al ingenio. ¿Bien? Sí, son pequeños productores. Minifundistas son pequeños, lo más pequeños que podríamos clasificar si clasificamos los distintos tipos de productores. Y luego tenemos, a partir de la década del 90, lo que es la globalización. ¿Sí? Disculpe, profe. Sí. Acá menciona también a las pymes agrícolas. ¿Esas en dónde entrarían? Entran también en lo que es la industrialización por sustitución de importación. Ah, bien, bien. Que son las pequeñas y medianas empresas. Le decía, y en los 90, en realidad 89, 90, se da el proceso de la globalización, que para que ustedes lo entiendan y no se olviden más, es lo que sucede posterior Segunda Guerra Mundial. Entramos a lo que se denomina el periodo de la Guerra Fría, que su nombre en realidad hace referencia a que hay una tensión entre los dos grandes ganadores de la Segunda Guerra Mundial, que son Estados Unidos y la Unión Soviética. Hay una tensión ahí, pero nunca llegan a desencadenarse enfrentamientos, ¿sí? Por eso se denomina Guerra Fría. Una guerra que nunca explota, digamos. Aunque hay carrera armamentista muy fuerte, aunque hay un periodo de espionaje y de otras cosas entre los dos países que impactan en todo el mundo, porque es básicamente, y se lo ve, para que ustedes lo entiendan bien, se lo ve muy bien en Alemania, porque Alemania cuando termina la Segunda Guerra Mundial queda dividida en dos, Estados Unidos y la Unión Soviética se divide en el territorio en dos, y el lado de Estados Unidos se implementa lo que es el sistema capitalista, y en el lado de la Unión Soviética lo que es el sistema comunista soviético, ¿sí? Eso que está pasando en Alemania pasa también a nivel mundial. Es decir, las dos potencias se están disputando el control mundial y decir cómo se va a organizar el mundo. Fíjense que un producto de eso, y que a nosotros como continente latinoamericano nos afecta un montón, es lo que se denominó el proceso, exacto, las dictaduras, que el nombre era, no me acuerdo bien ahora, algo así como el Proyecto Cóndor, que era básicamente lo que hace Estados Unidos, es toda una política de potenciar golpes de Estado en los distintos países latinoamericanos para evitar, en teoría, la instauración del comunismo soviético en esos países, digamos. Que uno de los grandes problemas de esos procesos es que aumenta la dominación, digamos, de las grandes potencias. Si nosotros tomamos lo que es el proceso del golpe militar en Argentina, es donde
la deuda externa que venía desde hace muchos años, en ese momento se dispara como nunca. Hay todo lo que le nombraba la primera clase, hay toda una persecución hacia la sociedad que por ahí proponía alternativas o otras formas de entender el mundo, y es muy fuerte, muy sangriento, digamos. Y eso se repite en Brasil, se repite en Chile, se repite en Bolivia, se repite en los países de Centroamérica, que hasta el día de hoy lo estamos, digamos, viviendo. Entonces, lo que le decía, el proceso de globalización surge con la caída del muro de Berlín en el 89, que es muy simbólico porque ahí, digamos que el que pierde es el sistema de la Unión Soviética, ¿sí? Es el momento en que la población de Berlín dice no queremos vivir más separados, y si ustedes buscan los videos, están los videos que se autoconvoca a la población y derriban el muro, y digamos básicamente es el triunfo del sistema capitalista. Y se surge la globalización, que es potenciado aparte, para que no se olviden, de todas las tecnologías que están surgiendo en ese momento, que son las tecnologías de la comunicación, ¿sí? El internet, las comunicaciones por satélites, todo eso permite que básicamente se conecte todo el mundo y prácticamente quedemos bajo el modelo de organización que plantea Estados Unidos. En ese momento, en Argentina, venimos del proceso de la dictadura, después el gobierno de Alfonsín, y entra el gobierno de Menem, que va a ser todo el proceso neoliberal, y ahí surge principalmente lo que es la agricultura financiera, ¿sí? Que es la última etapa, que es muy marcada con lo que es el proceso de sojización acá en Argentina. La soja es un cultivo que en realidad desde los 60, 70 se estaba promoviendo su uso en Argentina. Había ensayo acá en Tucumán, había ensayo en Formosa, pero no se lograba, imagínense, 60, 70, 80, no se lograba popularizar ese cultivo. Se vuelve popular con el desarrollo de los cultivos transgénicos en el 96. ¿Alguien sabe lo que es un cultivo transgénico? Un cultivo modificado. Pero ¿cómo esa modificación? Genéticamente lo modifican para que sobreviva a distintas temperaturas, lugares, plagas. Un cultivo transgénico es un cultivo modificado genéticamente, pero no es el primero. O sea, si nosotros reflexionamos, la modificación genética de los cultivos viene desde la prehistoria, ¿sí? Uno puede modificar los cultivos de distintas formas. En el mundo antiguo era la selección. Yo decía, y la cruza así manual, decía, es la forma en que han ido seleccionando, por ejemplo, la papa, el trigo. Si uno va a los primeros trigos, eran nada que ver con los de ahora. Otra forma de modificación genética es la mutación. Hay distintas formas de modificación genética. La transgénesis es un tipo de modificación dentro de esa, pero para que ustedes no se olviden, lo que implica, y lo nuevo a partir de ese momento, es que uno le puede introducir un gen de otra especie a esa variedad vegetal, o incluso en Argentina se desarrolló una vaca transgénica, si no me equivoco. La transgénesis lo que dice es que vos modificás el ADN de esa especie introduciéndole un gen de otra especie, que eso naturalmente no se puede dar, ¿sí? Naturalmente, por ejemplo, que ustedes sepan, la soja resistente a glifosato tiene un gen de una bacteria. Eso naturalmente no se va a dar, por lo menos hasta ahora no. La soja no se va a cruzar con una bacteria del suelo y de repente va a salir una soja resistente. Eso es lo que permite la transgénesis a partir de ese momento, ¿sí? La soja resistente al glifosato tiene un gen de una bacteria. El maíz BT, que es un maíz resistente a una oruga, también tiene un gen de una bacteria. El trigo que se está intentando aprobar ahora, que está toda la polémica,
que es un trigo resistente a sequía y a glufosinato, que es otro agroquímico, bueno, ese gen de sequía en realidad es un gen del girasol, ¿sí? O sea, la transgénesis es una tecnología muy interesante que permite un nuevo abanico de desarrollo. Lo que hay que discutir es qué tipo de transgénicos se están desarrollando hoy en día o en manos de quiénes están esos desarrollos. La globalización, y con este caso muy, muy característico de la soja, da lugar a un nuevo tipo de actor, que es el que se denomina productor de capital financiero o la agricultura financiera. ¿Cuál es la diferencia? ¿Alguien me puede explicar cuál es la diferencia entre un productor de capital fijo o físico y un productor de capital financiero? ¿De dónde viene justamente la plata del capital? Un productor de capital financiero, creo que en el texto ponen de ejemplo también los fideicomisos, Sí. que tienen distintos tipos de capitales, que no es solamente lo que ellos poseen, sino las otras inversiones, digamos. Va por ahí. ¿Alguien más que quiera hacer un aporte? Fíjense en la palabra, capital fijo, capital financiero. Los de capital fijo son los que tienen propietarios de tierras, de las máquinas, de los insumos, y tienen empleados propios, mientras que los financieros son inversiones. Claro, es como, también como dice Juliana en el texto, los productores de capital fijo o físico son aquellos que van capitalizándose, adquiriendo bienes materiales, ¿sí? Es decir, compra más tierra, de repente se compra una cosechadora más grande, se va capitalizando con distintos bienes. El proceso de globalización lo que permite es, con este nuevo actor que es el financiero, es un actor que en realidad no se capitaliza comprando bienes, ¿sí? Se arma lo que también decía la otra compañera, los fideicomisos o los pools de siembra o fondos de inversión, se arman eso y se captan gente que quiera invertir su capital. O sea, vos lo único que haces es, vos tenés un cierto capital, lo ponés en ese fondo de inversión, se arma un fondo común y con eso se lleva a cabo un proceso productivo, ¿sí? Se alquilan tierras, se alquila un contratista, se compran las semillas, se compran los insumos, se produce, se vende y después se reparte esa ganancia. Y ahí después el actor que invirtió puede decidir volver a invertir o no, o se va a otra actividad, digamos. O sea, el proceso de globalización lo que permite es que en el campo también se puede invertir. Así como alguien puede invertir en propiedades, ¿sí? Comprando un departamento, o invertir en la bolsa, en distintos lugares, con la globalización y las nuevas tecnologías, de repente el campo también es un lugar de inversión. ¿Les queda claro entonces la diferencia con un capital fijo? Bien. Y de ahí, la última parte que le dice lo de las persistencias. Y es lo que le decía es, no es que ya no existen más agricultura tradicional o no existen más productores campesinos. Es más, con todo el proceso de modernización en el agro argentino se decía, bueno, que todos iban a adoptar las tecnologías, y es un poco lo que veníamos hablando en la otra clase, es que en ese proceso de modernización es, por así decirlo, un poco impuesto. En realidad, Argentina lo que hace es copiar mucho el desarrollo de Estados Unidos y se pierde de vista las características locales, que es lo que charlábamos en la clase pasada. Y ese proceso de modernización en realidad permite que se modernice un cierto tipo de actor. Los otros actores que no se logran modernizar, no es que no todos desaparecen, algunos sí, que eso explica también la gran emigración del campo hacia la ciudad, pero hay otros que logran persistir hasta el día de hoy. Y todavía los encontramos, digamos. ¿Hasta acá alguna duda? No, profe. Bien. Si les parece, pasamos entonces al evaluativo.
No hay nada del texto que no entiendan, está clarísimo. ¿Vieron el video? También hay un video de cuántos minutos para repasarte. Hay un video también que está en el campus virtual, ¿ese lo vieron? ¿No? Bueno, eso pueden verlo después para el parcial. No es necesario. ¿No están viendo los videos entonces? ¿Nadie está viendo los videos que están en el campus virtual? Que son videos cortos de 15, 20 minutos donde están explicados los textos. Vean esos videos. Les recomiendo, lean el texto, vean los videos y no van a tener grandes chances de que les vaya bien después en el parcial. Bueno, creo que no me queda nada más para decirles. A ver. No. Bueno, son las 6. Yo vi el primero y el segundo, pero me quedan muchos datos. Pero no me quedan muchos datos para ver. Ah, bien. Samira pregunta por el link. ¿El link de los videos está preguntando? Los videos están en el campus virtual. Bueno, no sé si eso me está preguntando. Bueno, son las 6:10. El evaluativo, el link para el Classroom. No entiendo, creo que me estás preguntando si estás conectada ahora. Creo que dice para ahora, para el examen. Ah, perdón. No, eso hacemos de nuevo como venimos trabajando. Son las 6:10. El evaluativo no es difícil. ¿Quieren que lo habilite? 20 minutos, lo habilito a las 6:30. El link para rendir lo habilito a las 6:30 y van a tener 10 minutos para hacerlo. Es decir, 6:30 y se corta 7 menos 20. ¿Ok? Así que bueno, si no hay otra duda, consulta, y si quieren desconectar, no hay drama. Dejar ahí en el tablón de clase. Sí, vamos a ver. 2 segundos. 2 segundos, ahí les muestro de nuevo. Ahí estoy compartiendo la pantalla, en teoría. Sí, sí se ve. El evaluativo va a estar en trabajo de clase, acá en tema 3. Yo acá lo tengo, todavía no lo activé. Entran ahí, rinden y listo. Después yo les subo la nota. ¿Ok? Bien, bueno, gracias, profe. Gracias a ustedes. Bueno, gracias, profe. Chao, profe, gracias. Chao, profe, hasta luego. Gracias, profe. Chao. No, profe, muchas gracias.